La doctrina del peronismo, también conocida como justicialismo, es una filosofía política, económica y social desarrollada en Argentina a mediados del siglo XX bajo el liderazgo de Juan Domingo Perón. Se caracteriza por buscar un equilibrio entre los derechos del individuo y los de la comunidad, promoviendo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Orígenes y desarrollo. El peronismo surgió en la década de 1940, marcando un punto de inflexión en la historia argentina. Juan Domingo Perón, desde su rol en la Secretaría de Trabajo y Previsión, implementó políticas que buscaban mejorar las condiciones de los trabajadores y promover la industrialización del país. Estas acciones le ganaron un amplio apoyo popular, que se tradujo en su elección como presidente en 1946. Principios fundamentales. Justicia social. Busca la igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una vida digna. Esto se traduce en políticas de protección laboral, seguridad social y acceso a la educación y la salud. Independencia económica. Promueve el desarrollo de una economía nacional fuerte y diversificada, capaz de satisfacer las necesidades del país sin depender de potencias extranjeras. Esto implica la nacionalización de sectores estratégicos, el fomento de la industria nacional y el control del comercio exterior. Soberanía política. Defiende la autodeterminación y la no injerencia extranjera en los asuntos internos del país. Esto se manifiesta en una política exterior independiente y en la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional. Tercera posición. El justicialismo se define como una tercera posición frente al capitalismo y al comunismo. Busca evitar los excesos de ambos sistemas, promoviendo un modelo propio que combine la eficiencia económica con la justicia social. El 16 de junio de 1955, la Armada Argentina, con apoyo de sectores de la Fuerza Aérea, encabezó un ataque que tenía como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar un golpe de Estado. Aviones que sobrevolaron el centro de Buenos Aires lanzaron más de 100 bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre la Plaza de Mayo y Plaza Colón y sobre la franja que va desde el entonces Ministerio de Ejército, ubicado en el edificio Libertador, y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones, edificio del Correo Central, y el Ministerio de Marina, en el noroeste. El bombardeo se realizó en oleadas entre las 12:40 y las 17:40. La Casa Rosada, la Plaza de Mayo y sus adyacencias, donde se registró el mayor número de víctimas, el Departamento Central de Policía y la Residencia Presidencial, ubicada donde hoy está la Biblioteca Nacional, fueron los principales objetivos. El ataque aéreo contra la población civil, inédito en la historia del país, dejó más de 300 muertos y más de 1.200 heridos. Unos 300 civiles armados, llamados comandos civiles, intervinieron en acciones colaterales como la ocupación de Radio Mitre, a través de la cual se lanzó una proclama que dio a Perón por muerto. Muchos de los responsables del bombardeo se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el intento de golpe. 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, una nueva conspiración consiguió destituir a Perón e instauró una dictadura cívico-militar. 1955 a 1958. La carrera política de Juan Domingo Perón en Argentina estuvo marcada tanto por un fuerte apoyo como por una oposición significativa. Identificar a sus enemigos requiere comprender los diversos grupos e individuos que se opusieron a sus políticas y liderazgo. Aquí tienes un desglose de la principal oposición. Opositores políticos. La Unión Democrática, esta coalición de partidos, incluyendo la Unión Cívica Radical, UCR, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista, se unió para oponerse a Perón en las elecciones de 1946. Representaban una amplia gama de ideologías, pero compartían el objetivo común de impedir que Perón llegara al poder. Unión Cívica Radical, UCR. Como uno de los partidos más antiguos y establecidos de Argentina, la UCR fue un opositor constante de Perón. Representaban los intereses de la clase media y abogaban por principios democráticos, a menudo chocando con las tendencias populistas y autoritarias de Perón. Grupos sociales y económicos. La oligarquía argentina,
Se refiere a los terratenientes e industriales ricos que tradicionalmente habían tenido un poder económico y político significativo en Argentina. Las políticas de Perón, que favorecían a los trabajadores y redistribuían la riqueza, amenazaron directamente sus intereses y llevaron a una fuerte oposición. La Iglesia Católica. Inicialmente, la Iglesia apoyó a Perón, pero las relaciones se deterioraron debido a su creciente control sobre la educación y las políticas sociales. La oposición de la Iglesia se hizo más fuerte, especialmente después de que Perón legalizara el divorcio y la prostitución. Sectores empresariales y terratenientes. Estos grupos se opusieron a las políticas de nacionalización de Perón, al aumento de los derechos laborales y a los aumentos salariales, que consideraban perjudiciales para sus intereses económicos. Eva Perón, también conocida como Evita, fue una figura importante en la historia argentina como líder política, activista y primera dama. Su trabajo tuvo un impacto duradero en el panorama político y social de Argentina. Aspectos clave de la vida y carrera de Eva Perón. Primeros años y matrimonio. Nacida como María Eva Duarte en 1919, comenzó como actriz antes de casarse con Juan Perón en 1945. Este matrimonio la impulsó a la esfera política cuando Juan Perón se convirtió en presidente de Argentina en 1946. Influencia política. Eva Perón se convirtió en una figura central en el peronismo, defendiendo los derechos laborales y las reformas sociales. Desempeñó un papel crucial dentro de los sindicatos pro-peronistas, abogando por los derechos de los trabajadores. Fundación Eva Perón. Fundó la Fundación Eva Perón, una organización benéfica que tuvo un impacto significativo en muchos argentinos. La fundación abordó las desigualdades sociales y brindó asistencia a las poblaciones más vulnerables del país. Derechos de la mujer. Eva Perón fue una firme defensora de los derechos de la mujer. Defendió el sufragio femenino en Argentina y fundó el Partido Peronista Femenino, el primer partido político femenino a gran escala del país. Legado. Incluso después de su muerte a la edad de 33 años, Eva Perón sigue siendo una figura icónica en Argentina. Es recordada por sus contribuciones a la justicia social, los derechos de la mujer y su papel en la configuración de la identidad política argentina. Héctor José Cámpora fue el presidente de Argentina por un breve periodo en 1973. Nació el 26 de marzo de 1909 en Mercedes, Buenos Aires, y falleció en Cuernavaca. Vida temprana y carrera. Cámpora obtuvo un título en odontología de la Universidad de Córdoba y ejerció en su ciudad natal antes de mudarse a San Andrés de Giles. Conoció a Juan Perón en 1944 cuando Perón era ministro de Trabajo. En 1946, después de que Perón fuera elegido presidente, Cámpora lideró una coalición de laboristas y radicales y ganó un escaño en la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como presidente de 1948 a 1952. Presidencia. Perón designó a Cámpora como su delegado personal en 1971. Cámpora se postuló para presidente en 1973 porque el dictador argentino general Alejandro Lanusse había vetado la participación de Perón en las elecciones. Su compañero de fórmula fue Vicente Solano Lima. Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo de 1973, en presencia del presidente chileno Salvador Allende y el presidente cubano Osvaldo Dorticós. Renunció el 13 de julio de 1973. Acciones clave. Una de las primeras acciones de Cámpora como presidente fue otorgar amnistía a miembros de organizaciones terroristas que habían llevado a cabo asesinatos políticos y ataques terroristas contra personal militar y policial, y que habían sido juzgados y sentenciados a prisión. El peronismo fue un movimiento político argentino fundado por Juan Domingo Perón a mediados de la década de 1940 y ha sido una fuerza significativa en la política argentina desde entonces. El peronismo se caracteriza por el nacionalismo económico, la justicia social y el populismo, y ha tenido un impacto duradero en la sociedad y la política argentinas. Orígenes y ascenso de Perón. En 1943, el coronel Juan Domingo Perón participó activamente en el golpe militar que derrocó al gobierno conservador de Ramón Castillo. Tras el golpe, Perón ocupó el Departamento Nacional de Trabajo. Desde esta posición, implementó políticas laborales y sociales que le ganaron el apoyo de los sindicatos y la clase trabajadora. Más tarde, los sindicatos peronistas crearon el Partido Laborista para promover la candidatura de Perón.
Primer gobierno de Perón, 1946 a 1955. Como presidente, Perón implementó un plan quinquenal destinado a transformar la estructura económica de Argentina, fomentando la industria y estimulando el mercado interno. Su gobierno llevó a cabo una política de nacionalización acorde con las tendencias mundiales de la época. A pesar de estos esfuerzos, la industria no se convirtió en la principal fuente de ingresos del Estado, que siguió dependiendo de la exportación de granos y carne. Ideología y características del peronismo. El peronismo es un movimiento complejo y multifacético que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Algunos lo consideran una forma de socialismo nacional o colectivismo no marxista, mientras que otros lo ven como un populismo autoritario. Los defensores del peronismo lo ven como socialmente progresista y orientado a la justicia social. El peronismo se caracteriza por un fuerte liderazgo, un enfoque en los derechos de los trabajadores y una política económica nacionalista. Si bien es difícil proporcionar una lista exhaustiva de cada hospital construido durante el gobierno de Perón, puedo compartir algunos ejemplos notables e información sobre la construcción de hospitales durante esa época. Hospitales y proyectos clave. Hospital Internacional General de Agudos Presidente Perón, también conocido como Hospital Presidente Perón u Hospital Finocchietto ubicado en Sarandí, Avellaneda. Este hospital fue financiado en 1948 e inaugurado el 24 de febrero de 1951. Formó parte de un plan de salud desarrollado por el Dr. Ramón Carrillo y apoyado por la Fundación de Ayuda Social Eva Perón. Hospital Regional de Mar del Plata. Ahora Hospital Internacional General de Agudos Dr. Óscar E. Alén de la piedra fundamental de este hospital se colocó en abril de 1948. Hospital General de Agudos Dr. José María Pena. Si bien el edificio original data de antes, en 1945, la donación Mouras permitió la construcción del pabellón principal actual del hospital. Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas. Si bien su concepto inicial data de la Fundación Eva Perón, fue inaugurado en abril de 1958. Contexto general. El gobierno de Perón, 1946 a 1955, se centró significativamente en la salud pública. El Dr. Ramón Carrillo, como secretario/ministro de Salud Pública, encabezó un Plan Nacional de Salud que incluyó la construcción de hospitales. La Fundación Eva Perón también jugó un papel crucial en la financiación y el apoyo a las iniciativas de atención médica, incluida la construcción de hospitales. Las políticas apuntaban a crear un sistema hospitalario para democratizar la atención médica. El primer plan quinquenal enfatizó la importancia de un sistema hospitalario gratuito. El peronismo tuvo un impacto significativo en la educación en Argentina entre 1945 y 1955. Caracterizado por la expansión del acceso a la educación y la introducción de contenidos políticos en el sistema educativo. Principales aspectos de la educación durante el peronismo. Democratización y acceso. El peronismo buscó ampliar el acceso a la educación a todos los sectores de la sociedad, con un enfoque particular en los trabajadores y los niños. Se crearon nuevas escuelas y universidades, incluyendo la Universidad Obrera Nacional, para brindar oportunidades educativas a aquellos que antes estaban excluidos. Politización de la educación. El gobierno peronista utilizó el sistema educativo para promover su ideología y valores. Se incorporaron contenidos relacionados con el peronismo en los programas de estudio, y se utilizaban materiales como el libro La razón de mi vida de Eva Perón como texto oficial en las escuelas. Infancia y educación. El peronismo le dio gran importancia a la infancia, bajo el lema los únicos privilegiados son los niños. Se implementaron políticas sociales y programas educativos dirigidos a los niños, y se buscó politizar a la infancia a través de actividades y celebraciones que promovían los valores peronistas. Inversión en infraestructura. Durante el gobierno de Perón, se invirtió en la construcción de nuevas escuelas, ciudades universitarias y escuelas técnicas en todo el país. Esto permitió ampliar la cobertura educativa y mejorar las condiciones de aprendizaje. Debate y controversia. La política educativa del peronismo ha sido objeto de debate y controversia. Algunos autores destacan los aspectos democratizadores y la expansión del acceso a la educación. Otros critican el adoctrinamiento y la politización del sistema educativo. El primer periodo del peronismo en Argentina, que abarcó desde 1946 hasta 1955, fue una etapa de profundos cambios políticos, económicos y sociales.
Este periodo se caracterizó por la implementación de políticas que buscaban mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, promover la industrialización y fortalecer la soberanía nacional. Ascenso de Perón al poder. Juan Domingo Perón, un militar que había participado en el golpe de Estado de 1943, se destacó como secretario de Trabajo y Previsión. Desde este cargo, implementó una serie de medidas en favor de los trabajadores, lo que le valió un gran apoyo popular. En 1945, fue encarcelado por sus opositores, pero una masiva movilización obrera logró su liberación. Este evento consolidó su liderazgo y lo catapultó a la presidencia en 1946. Políticas económicas. El gobierno peronista implementó un modelo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Este modelo buscaba desarrollar la industria nacional para reducir la dependencia de productos extranjeros. Algunas de las medidas clave fueron: nacionalización de sectores estratégicos. Se nacionalizaron el Banco Central, los ferrocarriles, los servicios públicos y otras empresas clave. Fomento de la industria nacional. Se otorgaron créditos y subsidios a las empresas locales para impulsar su crecimiento. Control de precios y salarios. Se implementaron políticas de control de precios para evitar la inflación y se promovieron aumentos salariales para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Políticas sociales. Las políticas sociales fueron un pilar fundamental del peronismo. Se implementaron medidas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y ampliar sus derechos. Entre ellas se destacan: la Revolución Libertadora fue un golpe militar que derrocó al presidente argentino Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Aquí tienes un resumen. ¿Qué sucedió? Derrocamiento de Perón. El golpe logró derrocar a Perón del poder, terminando su segundo mandato presidencial. Junta militar. Una junta militar, inicialmente liderada por el general José Luis de la Maza, tomó el control del gobierno. Fue rápidamente reemplazado por el general Eduardo Lonardi. Divisiones dentro de las Fuerzas Armadas. Poco después del golpe, surgieron divisiones dentro de las Fuerzas Armadas con respecto a la dirección que debía tomar el nuevo gobierno. Lonardi, que buscaba un enfoque más moderado, fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu en noviembre de 1955. ¿Por qué sucedió? Varios factores contribuyeron a la Revolución Libertadora. Polarización política. Las políticas y el estilo de liderazgo de Perón habían creado profundas divisiones dentro de la sociedad argentina. Problemas económicos. Los problemas económicos, incluida la inflación y el estancamiento, alimentaron el descontento. Conflicto Iglesia-Estado. La relación cada vez más tensa de Perón con la Iglesia Católica alienó a una parte importante de la población. Oposición militar. Algunos oficiales militares se opusieron al creciente poder y las tendencias autoritarias de Perón. Actores clave. Juan Domingo Perón, el presidente elegido democráticamente que fue derrocado. Eduardo Lonardi, lideró brevemente la junta militar inicial. Pedro Eugenio Aramburu, lideró la junta militar después de Lonardi e implementó medidas más drásticas contra el peronismo.